Hola mis queridos hermanas, hermanos, la gracia y la paz del Señor sea multiplicada y compartido sobre nuestros y vuestros corazones. Saludo a todos los hermanos de Buenos Aires, zona capital, zona norte, zona sur, zona oeste, hermanos de La Plata, nuestros hermanos de Uruguay, Tacuarembó, Montevideo, Canelones, San José de Mayo, los hermanos de Córdoba, los hermanos que nos ven desde Brasil, muchos hermanos están acompañándonos. Bueno, este devocional es una buena experiencia, nunca lo hicimos antes, es la primera vez que estamos haciendo. Confieso que muchos hermanos me pedían para hacerlo, ya me cobraban eso, y decidimos hacer una experiencia. Y quería saber, obviamente, cómo está la experiencia en tu caso personal, que está escuchándonos prácticamente todos los días. Mándame un feedback, cómo estás, si te gustaría que al final pudiésemos seguir. Alguien escribió también preguntando sobre la posibilidad de comprar el libro físico, ya que hemos distribuido el libro digital. Sí, es importante que tengamos este feedback, porque es la primera vez que lo hemos hecho y para ver si seguimos haciendo o no. Hay muchas cosas que la gente dice: pastor, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no hacemos el otro? Y por ahí decidimos hacer para poder servir y hay poca respuesta. Pero desta vez fue impresionante. Tenemos centenas de visualizaciones todos los días y quería oír el feedback. Quiero también destacar que todo el trabajo es hecho por hermanos voluntarios, completamente voluntarios, tanto el ebook como la edición de los videos. Así que si el Señor nos da la posibilidad, queremos invertir cada vez más y transformar todo nuestro material en material más profesional para que el Evangelio de la gracia de Dios pueda alcanzar cada vez muchas personas. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora. 3 cosas que pueden hacer para ayudarnos todos los días. Si no estás suscrito, bueno, hazlo ya. La segunda es dejar siempre comentarios. Es importante que dejes tus comentarios. Así el YouTube va a entender que nuestro material es de alguna manera importante. Y tercero es compartir. Por ahí estás escuchando, mirando el devocional y te acordaste de una persona de la familia, un hermano de la fe, o alguien que entiendes que es importante que conozca el material que estamos hablando. Puedes ayudarnos a edificar otras personas. Bueno, yo estoy compartiendo algunos testimonios. Pido que siempre envíen por textos, porque audios no da para leerlos. Yo recibí un testimonio muy interesante de uno de los hermanos aquí de la iglesia. Quería contarlo porque es un audio largo. Este hermano decía que siempre fue una persona muy tímida. Pero desde cuando comenzó el devocional, sintió una santa exhortación del Espíritu Santo, porque se dio cuenta que quería ser útil en las manos de Dios. Quería hablar, quería poder predicar, invitar personas, influenciar personas, pero su timidez se tornó un problema, porque pensaba en estar siempre en su lugar, en su rinconcito en la casa, pero de repente al meditar en el devocional se dio cuenta que el Espíritu Santo quería sí usarla, pero la timidez y la vergüenza impedían. Y entonces durante la semana, mientras estábamos conversando semana pasada, se dio cuenta que necesitaba romper con la timidez y entender que sí debería ser útil en las manos de Dios. Se tornó líder de entrenamiento de una de nuestras células. Mira, la timidez es normal. Hay personas que son tímidas en su temperamento. Algunas son más osadas, otras son más tímidas. Pero una cosa es verdad: cuando somos llenos del Espíritu Santo, hasta el tímido se torna valiente. Entonces hay personas, conozco a muchas personas que en su temperamento son tímidos, pero cuando comienzan a operar bajo el poder del Espíritu, se tornan verdaderos leones. Son corderos en su vida cotidiana, pero cuando están hablando del Evangelio se tornan verdaderos leones. No hay problema en ser tímido, no hay un problema en eso. Ser tímido o no ser tímido no va a afectar en absolutamente nada nuestro trabajo para Dios. Lo que sí es que cuando estamos hablando de Dios, ministrando el Evangelio,
quando estamos actuando dentro de nossas funções de la obra, é necessário atuar bajo o poder do Espírito Santo. Foi isso que vimos semana passada e é isso o que recomendo que hagamos, os valientes e os tímidos. E assim juntos vamos edificar uma obra prevalecente. Hoje é o dia de número 8, semana 2, começando a semana 2. Semana passada conversamos muito sobre a conquista da cidade. Hoje quero começar a falar, e vamos falar durante a semana, sobre el como hacerlo, como conquistamos a cidade. Semana 1, visão. A intenção era transferir uma visão e ver e mostrar que a igreja deve se tocar em sua cidade. Hoje, a partir de hoje, quero mostrar como lo hacemos. E queria destacar neste dia, o tema do dia de hoje é onde o exército funciona, em las casas. Quero ler alguns textos bíblicos para marcar bem o assunto da semana. E durante a semana vamos a desarrollar o assunto. Hechos capítulo 20, verso 20 diz assim: Ustedes saben que no he vacilado en predicar todo lo que les fue Ustedes saben que no he vacilado en predicar todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente en las casas. Eso es el apóstol Pablo hablando. Él enseñaba públicamente en las casas. Yo creo que la iglesia necesita tener estas dos experiencias o dos expresiones. Eu chamo de duas expressões, ok? Temos a expressão pública e temos a expressão hogareña. A expressão pública é quando hablamos a todos reunidos. A expressão hogareña é quando todos hablan a todos dentro de um hogar. Então, necessitamos entender que há um ambiente para que este exército de pastores funcione. E quando pensamos em uma igreja, muitos piensa naturalmente en la iglesia institucional. Pero la verdad, la iglesia primitiva no funcionaba así. No somos templistas. No creemos en la función del templo. Tenemos un locales de reuniones donde nos reunimos durante la semana, pero creemos que la experiencia bíblica siempre es una experiencia a partir del hogar. Quiero mostrar brevemente algunas casas que fueron fundamentales para el ministerio de Jesús e o ministério de los apóstolos. A primeira casa que queria mostrar é a casa de Zaqueu. Lucas 19, verso 5 diz: Chegando ao lugar, Jesus mirou hacia arriba e le dijo: Zaqueu, baja enseguida, tenho que quedar-me hoje em tu casa. Que simboliza a casa de Zaqueu? A casa de Zaqueu simboliza casa de salvação. Zaqueu era um homem bajito, pequeno, e ele sabia que Jesus passaria por onde se hospedava. Então, decidiu subir em um alto árbol. E quando Jesus passou, Jesus disse: Homem, baja enseguida. Hoje quero estar dentro de tu casa. A Bíblia diz em Lucas 19 que Zaqueu preparou uma comida. E Jesus, mientras comia, liberou salvação. Jesus programou hospedar-se em la casa del pequeno Zaqueu. Este homem era conhecido por seus negócios ilícitos. Representa quizás en nuestros días a políticos corruptos. Pensar, ¿quiénes son los políticos corruptos de nuestros días? Son personas odiadas. Bueno, odiar es una palabra fuerte, ¿no? Pero bueno, piénsalo nomás. Esto era Zaqueu. Jesús entró en su casa y declaró salvación allí y perdón de pecados. Jesús ama salvar personas en las casas. Mientras las religiones quieren traer personas a sus templos, Jesús sale del templo para llevar salvación a las casas. Eso pasó con Zaqueu y pasará con miles y miles de Zaqueus en nuestras ciudades. La segunda casa que quería destacar es una casa prestada. No sabemos ni el dueño. Jesús quería celebrar la Pascua con sus discípulos y dijo: bueno, van hasta la ciudad y habrá un hombre. Quando encontrem este homem, vão pedir sua casa prestada. Em Lucas 22, 20 diz: De la misma maneira, tomou a copa depois de cenar e dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. La nueva aliança foi celebrada em uma casa prestada. La lei foi consumada em um monte, en el Sinaí, um verdadeiro show de pirotecnia, fuegos, humos, um monte temblando. La nueva aliança foi celebrada em uma casa. A nova aliança, al qual fuimos incluídos por la fé,
que é muito superior à lei, foi celebrada com um grupo pequeno, Jesus e os discípulos em uma casa prestada. Por isso, queremos celebrar todos os dias durante o ayuno e todas as semanas, todos os meses, quando nos reunimos, as células, celebrar o pão e o vinho, a nova aliança. Mientras os púlpitos em muitos lugares se han levantado para anunciar a lei, nós, em la sencillez de nossas casas, vamos anunciar o poder de la redenção que há em la sangre. Terceira casa que queria destacar é a casa de Betânia. Vou chamar esta casa de disfrute. Pastor, que casa era esta de Betânia? Jesus conta que amava a 3 pessoas que habitavam em la casa de Betânia. Eram 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Jesus liberou perdão em la casa de Zaqueu, em la casa de Mateo também. Jesus sanou pessoas em muitas casas, incluso há uma casa que 4 amigos barcam um paralítico, Jesus sana aí, Jesus sana a hija de Jairo em la casa, ressuscita a Talita em uma casa, sana a suegra de Pedro em uma casa. Jesus hizo muitos milagros de sanidade em casas, pero más que hacer el bien, aquí en la casa de Betania, Jesús quería estar. Jesús tenía disfrute y alegría. No era una casa donde Jesús manifestaba poderes, aunque Lázaro fue resucitado en Betania, uno de los principales milagros están allí, pero Jesús amaba estar allí. Entonces, una de las cosas más importantes es tener casas que Jesús ama estar. Jesús habita dentro de nosotros, obviamente, pero yo creo que hay lugares que Jesús ama estar, porque está claro en la experiencia de Betania, cuando Lázaro fue muerto. La Biblia dice que Jesús lloró porque estaba triste a causa de su amigo. Que nuestras células, nuestras casas sean verdaderas extensiones de la iglesia. Jesús ame estar. Hay una otra casa que es el cenáculo. En Hechos 2:2, a palavra de Dios dice que de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de vientos y llenó toda la casa. Si el ministerio de Jesús se consumó en las casas, el ministerio del Espíritu Santo también. El primer lugar que el Espíritu Santo se manifestó no fue en un templo, no fue en una cruzada, no fue en un culto, fue en una casa. Quiero orar para que se multipliquen casas, casas de poder, casas de milagros, casas de salvación, casas que el Señor ame estar. Podría hablar de tantas otras casas. Jesús enseña muchos detalles en las casas. Podría hablar de Talita, Jairo, Mateo, pero a partir de ahora quiero ir a hablar de tu casa, de la casa de nuestros anfitriones, que recibirán, ya han recibido, pero recibirán aún más centenas y centenas de ovejas perdidas, que vamos a curarlas, alimentarlas y seguramente entregarlas al buen pastor. Vamos a restaurar, cuidar, perdonar, llenar a cada una de nuestras ovejas, tornando nuestras células un lugar que el Señor ama estar. Que el Señor te bendiga muchísimo en el nombre de Jesús.